Mi esposo trasladó a su madre enferma a nuestra casa sin preguntarme, luego me obligó a cuidarla mientras se negaba a contratar a una enfermera, pero encontré registros médicos que demostraban que ella había estado sana durante meses y que ambos estaban mintiendo. Hace como 6 meses, mi esposo, un hombre de 42 años, decidió que su madre enferma, una mujer de 67 años, se mudaría con nosotros. Y lo mejor de todo fue que ni siquiera pensó que era importante consultarme antes de tomar una decisión tan grande. Incluso entonces le di el beneficio de la duda, porque él es hijo único y mi suegra es viuda, así que no tenía exactamente a nadie más que cuidara de ella. Ella solía vivir completamente sola antes de mudarse con nosotros. Un par de semanas antes de que se mudara, la razón por la que mi esposo pensó que necesitaba cuidarla fue porque, de alguna manera, había contraído hepatitis y le resultaba difícil cuidarse sola. Había caído muy enferma y después de un par de días en el hospital, mi esposo decidió trasladarla a nuestra casa sin siquiera consultarme primero. Honestamente, no fue un problema para mí que se hubiera mudado con nosotros. Mi problema era que él ni siquiera pensó que era importante preguntarme, y tuvimos un par de peleas por eso en las primeras etapas. Pero finalmente traté de entender su posición y acepté que se quedara con nosotros hasta que se recuperara. Una gran parte de la razón por la que acepté fue que él me había dicho que su madre ya era diabética y sufría de osteoartritis crónica, así que no es que estuviera en perfecto estado de salud. Aparte de la hepatitis, tenía comorbilidades, y si algo le sucedía y él no estaba para cuidarla, nunca podría perdonarse a sí mismo. Como ya estaba bastante mayor, quería ser un buen hijo para ella y cuidarla en sus últimos días. Eso realmente me conmovió y me puse en su lugar, después de lo cual decidí aceptar su decisión. Además, mi esposo y yo una mujer de 36 años, hemos estado juntos durante 5 años y casados durante 3, y hasta ahora había tenido una buena relación tanto con él como con mi suegra. También solía llevarme muy bien con mi suegro hasta que falleció el año pasado, así que teníamos una relación bastante normal y pensé que podría pasar por alto este incidente, que aunque no me parecía correcto, podría dejarlo pasar. Pero después de que mudó a su madre con nosotros, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente y apenas podía seguir el ritmo. De repente se esperaba que hiciera el doble de trabajo porque yo trabajaba desde casa mientras mi esposo tenía que salir. Había supuesto que eventualmente contrataría a una enfermera y que yo solo tendría que cuidar de mi suegra mientras estaba en casa por un par de días como máximo. Sin embargo, cuando lo discutí con él, me dijo que no tenía ninguna intención de contratar a una enfermera para su madre porque pensaba que sería un desperdicio de dinero, ya que yo iba a estar en casa de todas maneras, y si su madre necesitaba algo, podía simplemente llamarme. Él creía que tener una enfermera sería inútil, y aunque los dos tenemos un ingreso decente, estaba siendo extrañamente tacaño con toda la situación, y eso no me sentó bien. Tuvimos esta discusión casi 2 semanas después de que su madre se mudara con nosotros, y para entonces ya me sentía agotada por toda la presión que recaía sobre mí. No solo tenía que trabajar profesionalmente, sino que también terminaba teniendo que ayudar a mi suegra con casi todo porque estaba muy débil. Tenía que alimentarla, acompañarla al baño cada vez que necesitaba usarlo, y además hacer todas mis tareas domésticas. La peor parte era cocinar 2 comidas separadas, una para mi esposo y para mí, y otra para mi suegra, porque ella no podía comer la comida que nosotros comíamos. Todo esto comenzó a agotarme, y cuando lo mencioné a mi esposo esperaba que fuera comprensivo conmigo, pero en cambio me dijo que simplemente tenía que aguantar porque no podíamos darnos el lujo de gastar dinero en cosas que no necesitábamos, como los servicios de una enfermera. Seguía repitiendo que yo trabajaba desde casa y que sería fácil para mí cuidar de su madre, solo tenía que mentalizarme. No creo que se diera cuenta de que, aunque trabajara desde casa, seguía haciendo trabajo, y era imposible para mí hacerlo todo a la vez. Así que tuvimos un par de peleas muy grandes y supongo que ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a ir cuesta abajo entre nosotros, porque él se negaba a entender lo que me pasaba, y yo me sentía impotente porque no podía simplemente abandonar a mi suegra después de lo amable que había sido conmigo todo este tiempo. Después de cada pelea con mi esposo, yo seguía cuidando de ella y ella trataba de consolarme y siempre estaba de mi lado, lo que hacía más difícil marcharme, porque aunque había desarrollado un vínculo emocional con ella, supongo que debería haber sabido que todo era falso, porque aunque siempre me decía que yo tenía razón, nunca se lo decía a su hijo, lo que habría resuelto muchos problemas. En un momento llegué a amenazar con divorciarme, pero después de eso él empezó a intentar calmarme porque se dio cuenta de que hablaba en serio. A partir de entonces, comenzó a intentar llegar a un punto medio conmigo, y finalmente se decidió que él se encargaría de más tareas domésticas para tratar de aliviar mis deberes en casa, de modo que al menos yo pudiera cuidar de su madre. No era lo ideal, pero al menos era algo, así que decidí conformarme. Y ese fue otro error que cometí, porque aunque me ayudó y cumplió su palabra durante los primeros meses, pronto comenzó a relajarse y volví a mi antigua rutina. Con el tiempo, la salud de mi suegra comenzó a mejorar, pero no lo suficiente como para ayudarme en la casa,
lo que resultaba realmente frustrante, y en los últimos meses he estado discutiendo con mi esposo con más frecuencia. La única razón por la que seguía aguantando era porque lo amaba y, sin importar cuánto discutiéramos, eventualmente hacíamos las paces. Él se disculpaba por todo lo que hacía mal y prometía que intentaría cambiar, y durante las siguientes semanas realmente cambiaba, pero luego lentamente volvíamos a nuestro viejo ciclo. A estas alturas ya ni siquiera puedo contar cuántas veces lo había perdonado y cuántas veces me había desahogado con mi suegra sobre cómo todo estaba saliendo mal, y ella me decía que eventualmente todo estaría bien. Otra vez, yo sentía que todo realmente se estaba desmoronando y hace un par de días me di cuenta de que efectivamente todo se había derrumbado, porque mi suegra y mi esposo se habían unido y me habían estado mintiendo durante los últimos meses. Mientras revisaba nuestro armario compartido buscando algo, accidentalmente me topé con algo que probablemente no debía encontrar. Mi esposo definitivamente lo había escondido, porque de lo contrario no puedo pensar en una sola razón por la que guardaría registros médicos de mi suegra en un bolso deportivo y lo empujaría hasta el fondo del armario donde era poco probable que se encontrara. No entendía la mayor parte, pero sí vi las fechas, y llámalo intuición o lo que sea, pero simplemente supe que algo no cuadraba en toda esta situación. Así que decidí tomar un par de fotos de esos papeles y se los envié a mi primo, que resulta ser médico. Esperé unos minutos por una respuesta y entonces descubrí que los papeles que había encontrado eran los resultados de algunos exámenes y que, básicamente, a mi suegra le habían dado un certificado de salud limpia. Por las fechas deduje que habían pasado casi 2 meses desde que esos resultados habían salido, y mi esposo ni siquiera se había molestado en decírmelo. Ni siquiera mi suegra me había dicho nada, aunque estoy segura de que sabía que había vuelto a la normalidad. Todo aquello me enfureció porque, como una tonta, yo seguía corriendo detrás de mi suegra y haciendo todo por ella para que no tuviera que esforzarse. Después de encontrar esos papeles, decidí salir a conducir para despejar mi mente y dejé a mi suegra sola en casa, porque sabía que estaba perfectamente bien y que sería capaz de cuidarse sola. Lo único que realmente nos preocupaba era la hepatitis, pero la diabetes y la artritis llevaban mucho tiempo manejándolas, así que estaría bien. Una hora después mi esposo regresó a casa y empezó a llamarme y a escribirme preguntando dónde estaba. Parecía bastante molesto porque había dejado a su madre sola en casa y había salido sin informarle, y exigía que volviera a casa para que pudiéramos hablar de lo irresponsable que había sido. Eso me enfureció aún más y decidí regresar de inmediato para confrontarlo, y eso fue exactamente lo que hice. Tan pronto como entré, antes de que pudiera decir algo, le dije que sabía con certeza que su madre estaba perfectamente sana ahora y que ambos me habían estado ocultando la verdad durante los últimos 2 meses. Le dije que no habría tenido ningún problema en cuidar de su madre de todas formas, pero que sí tenía un problema con el hecho de que me hubiera estado mintiendo, y que no era algo reciente, sino que había estado mintiéndome desde el principio, desde que trasladó a su madre a nuestra casa, porque para mí incluso ocultar la verdad es una forma de mentira. Y él sabía perfectamente que planeaba mudarla con nosotros, pero no me dijo nada hasta que ya estaba hecho, de modo que yo no pudiera cambiarlo. Se quedó prácticamente sin palabras. Supongo que no tenía idea de que había encontrado esos papeles, y al principio trató de negarlo y me dijo que estaba loca y que no sabía de qué hablaba. Obviamente intentaba manipularme, así que le arrojé los resultados y le dije que acababa de perder su última oportunidad de disculparse y tratar de arreglar las cosas. Después de eso no había marcha atrás, porque había traicionado mi confianza por última vez y quería que se fuera de mi casa. Fue entonces cuando supongo que se dio cuenta de su error y empezó a suplicarme que lo perdonara, diciéndome que estaba a punto de contármelo pero que no sabía cómo, porque sabía que yo no estaba feliz con este arreglo y no quería que hiciera que su madre se marchara, así que había estado muy confundido y por eso había demorado en decirme la verdad. Me pidió disculpas por todo, pero en ese momento sus disculpas no significaban nada para mí porque ya estaba harta. Era bastante malo que me hubiera estado mintiendo, pero aún peor que su madre también me hubiera mentido después de todo lo que yo había hecho por ella. Cuando le pregunté si su madre sabía que estaba completamente bien, ni siquiera lo negó, y fue entonces cuando le dije que quería que ambos se marcharan. Tenía derecho a echarlos porque técnicamente esta casa es mía. Mis abuelos se la dejaron a mi madre, quien después transfirió el título a mi nombre, y mi esposo se había mudado conmigo después de que empezamos a salir, así que tenía todo el derecho a pedirle que se fuera. Pero entonces empezó a llorar y me dijo que no tenía a dónde ir, ni tampoco su madre, porque aparentemente había vendido su casa un par de semanas después de que se mudara con nosotros. Me quedé en shock, porque el hecho de que hubiera vendido la casa significaba que tenía guardada una buena cantidad de dinero de esa venta, ya que sabía que la casa de su madre estaba en buen estado y en un buen vecindario, así que debía haberse vendido por una suma considerable. Y a pesar de eso yo había estado matándome como una tonta porque él era demasiado tacaño para gastar un poco de dinero en contratar una enfermera para su propia madre. Ya no lo soportaba más y le dije que quería que se fuera en ese mismo instante, que no me importaba a dónde fueran él y su madre, solo quería que abandonaran la casa.
Trató de razonar conmigo, pero yo seguía gritándole, y después de un rato tuvo que rendirse. Incluso su madre trató de hablar conmigo para que me calmara, pero no quise escuchar a ninguno de los dos. También le grité a ella y obligué a ambos a salir de la casa ese mismo día. Desde entonces no he sabido nada de ninguno de los dos, y ya he hablado con un abogado porque definitivamente planeo separarme de él, pero lo único de lo que aún dudo es si hice lo correcto al echarlos ese día, ya que un par de personas me han dicho que fue bastante duro de mi parte sacar a mi suegra sabiendo que es bastante mayor. Lo sé, pero también sé con certeza que su hijo está con ella, así que no es como si fuera a tener algún problema, y tienen dinero, así que estoy segura de que le darán buen uso. Sin embargo, aún así estoy teniendo dudas sobre lo que hice y no estoy segura de si debería acercarme a mi suegra y disculparme con ella o no, por haber echado a mi esposo y a mi suegra de mi casa. Edición, de acuerdo, estas personas de las que había estado hablando en mi publicación original son en realidad mi propia familia, son mis padres y mi hermana mayor, y realmente los tomo en serio. Por eso me he sentido tan confundida con lo que hice. Por un lado, sé con certeza que lo que dijeron es verdad, puede que haya sido bastante duro, pero por otro lado, tampoco creo que lo que hice fuera inherentemente incorrecto, porque me habían obligado a dar un paso tan extremo. Mis padres y mi hermana saben lo que he pasado en los últimos meses, y el hecho de que aún así tengan esta opinión me parece muy extraño, pero no quería desacreditarlo y seguir diciendo que tenía razón sin pensarlo críticamente, por eso vine aquí a Reddit. Actualización 1. Han pasado un par de días y dado que la mayoría de ustedes creen que no hice nada malo al echarlos a ambos, he decidido que no voy a disculparme. También hablé con mi familia sobre lo que dijeron acerca de que fui demasiado dura con ellos, y les dije que después de todo lo que he pasado realmente no creo haber sido demasiado dura. Pienso que fui lo suficientemente razonable y lo había sido durante mucho tiempo, pero ahora esperar que fuera amable con ellos era tan malo como pedirme que fuera cruel conmigo misma. Así que tuve una pequeña discusión con ellos porque no comparten mi misma opinión, y es un poco triste porque ahora me siento muy sola. Siento que estoy en malos términos con todas las personas importantes de mi vida, pero está bien, al menos sé que estoy siendo amable conmigo misma y estoy haciendo lo correcto. Y al menos todos mis amigos siguen a mi lado, porque después de contarles lo que pasó me dijeron que si ellos hubieran estado en mi lugar, mi esposo y mi suegra habrían estado fuera hace mucho tiempo simplemente por lo mal que me habían tratado. Me dijeron que sabían que yo amaba a mi esposo, y por eso había aguantado ese comportamiento tanto tiempo, pero que ahora hice bien en hacer lo que hice, y me mantendré firme en eso sin importar quién esté en contra. De todas formas, en mi publicación original mencioné que había contactado a un abogado, y recientemente presenté la demanda de divorcio. No fue fácil para mí reunir el valor de hacerlo, porque sabía que estaba poniendo fin a una relación muy larga y probablemente la más significativa que había tenido en mi vida hasta ahora. Mi esposo fue prácticamente mi primer amor, y sé que lo encontré bastante tarde, pero también sabía que era mi alma gemela cuando lo conocí. Tuvimos tantos buenos momentos que es realmente difícil para mí despedirme, pero sé que debo hacerlo por mi propio bien, porque los últimos meses no han sido más que desgarradores y tóxicos, y he llegado a ver un lado completamente diferente de él que ni siquiera sabía que existía. Ha sido manipulador, ha sido egoísta y, lo peor de todo, ha sido irrespetuoso y deshonesto. Simplemente no puedo soportar esto y creo que por eso es mejor separarme de él, y creo que en esto todos estarán de acuerdo, incluso mi familia. Los términos del divorcio son bastante justos en mi opinión, porque estamos dividiendo todo por igual, aparte de la casa, que seguirá perteneciendo a mí. No estoy exigiendo una pensión alimenticia a largo plazo de la que pueda vivir durante años, pero siento que tengo derecho a cierta cantidad de dinero por todo el esfuerzo que he puesto en los últimos meses. Fue mucho trabajo y no me importa si suena bien o no, pero siento que merezco ser compensada por todo lo que he hecho, especialmente ahora que sé que él había vendido la casa que solía pertenecer a su madre y nunca me lo dijo, solo para no tener que contratar a una enfermera. Creo que eso por sí mismo me da derecho a una pensión, aunque tengamos ingresos similares. Ya le he dicho a mi abogado que eso no es negociable. De todos modos, eso lo resolveremos después, ahora mismo solo me preocupa cómo va a tomar esto. Solo espero que adopte un enfoque similar al que ha tenido desde que lo eché, que se mantenga frío y estoico y que no intente volver a mi vida, porque creo que así será más fácil de sobrellevar. Ahora mismo obviamente me duele un poco que no se haya puesto en contacto conmigo, ni siquiera para disculparse por última vez, pero creo que es más fácil lidiar con todo el dolor de esta manera, porque si viniera a pedirme una segunda oportunidad, me sentiría tentada a dársela, y por eso realmente espero que simplemente lo deje ir. Actualización 2. Mi esposo fue notificado hace un par de días y hoy finalmente decidió ponerse en contacto conmigo. Primero me llamó mientras yo estaba trabajando y decidí ignorarlo porque realmente no quería hablar con él. Siguió llamando durante un par de horas hasta que silencié todas sus notificaciones. Por la tarde sonó el timbre de mi casa y, por supuesto, era el parado afuera con los papeles de divorcio.
Se veía realmente molesto y me preguntó si realmente quería hacer esto, a lo que le respondí que sí, que realmente pensaba seguir adelante con esto, porque después de todo lo que había pasado simplemente no podía volver a verlo de la misma manera y las cosas se habían arruinado para siempre. Le dije que durante los últimos 6 meses me había tratado tan mal como era posible y me había dado completamente por sentada. Parte de eso también era mi culpa, porque supongo que sin darme cuenta le permití tratarme como un felpudo solo porque lo amaba y pensé que estaba bien hacer sacrificios por el bien de nuestro matrimonio, pero no me di cuenta de que yo era la única que realmente estaba haciendo esos sacrificios. Pero ahora que me había dado cuenta de todas esas cosas, era difícil para mí volver con él y le pedí que se marchara y que no intentara arreglar las cosas conmigo porque eso haría todo aún más difícil para mí emocionalmente. Cuando terminé de hablar, él solo me dijo que aún me amaba y estaba dispuesto a darle a todo una oportunidad de funcionar de nuevo. Dijo que la única razón por la que había venido a verme ahora, en lugar de contactarme en estos últimos días, era porque quería darme algo de espacio y tiempo para tranquilizarme por mi cuenta, y luego intentaría compensarme y volver, pero no se había dado cuenta de que iba a llevar las cosas tan lejos y presentar la demanda de divorcio. Él intentó decirme que aún no era demasiado tarde para tratar de arreglar nuestro matrimonio, pero eso solo me puso muy triste porque me hizo ver que todavía no se daba cuenta de que para mí realmente sí era demasiado tarde. Así que le expliqué que no quería darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio porque ya le había dado suficientes oportunidades durante los últimos meses, y todo lo que había hecho hasta ahora era decepcionarme. Seguía prometiéndome que cambiaría y luego rompía todas esas promesas, y yo estaba cansada de tener que lidiar con eso una y otra vez. Terminé poniéndome bastante emocional, aunque hasta ese momento había logrado controlar mis emociones, pero entonces le dije que simplemente estaba agotada de que me rompiera el corazón tantas veces en tan poco tiempo. En ese momento él comenzó a llorar, de repente, literalmente cayó de rodillas, y eso me sorprendió un poco porque, aunque habíamos estado juntos durante mucho tiempo, él nunca había sido muy expresivo o romántico, y yo lo sabía y siempre había estado bien con eso porque en realidad no soy de ese tipo de cosas. Pero cuando estaba de rodillas suplicándome que le diera una última oportunidad, no pude evitarlo y empecé a sollozar durante un par de minutos. Ninguno de los dos pudo decir nada porque estábamos muy emocionados, pero finalmente le dije que se pusiera de pie porque ya había tomado una decisión y no iba a cambiarla. Así que le dije que, aunque realmente apreciaba el hecho de que finalmente hubiera recapacitado e intentara convencerme de volver con él, temía que no fuera posible porque ya lo había dejado demasiado atrás emocionalmente, y aunque no me había recuperado por completo todavía, estaba planeando hacerlo. También le dije que, incluso si de alguna manera lograba perdonarlo, nunca podría llevarme bien con su madre otra vez, porque la forma en que me traicionó fue mucho peor. Ella y yo pasamos todos los días juntas durante los últimos 6 meses, y al menos yo seguía discutiendo con mi esposo, pero ella fingió todo el tiempo mientras pretendía estar de mi lado, me estaba mintiendo en la cara, y en mi opinión eso fue mucho peor y más cruel que lo que había hecho mi esposo. Así que nunca podría volver a ser amable con ella después de esto, y tampoco quería ser la clase de esposa que hace que su esposo elija entre su madre y ella, porque de esa manera él terminaría resentido conmigo y yo no quería eso. Pero él aún no se fue, siguió intentando convencerme de que todavía había una manera de arreglarlo y que no tenía por qué terminar así, pero finalmente lo convencí de que esto era el final, le gustara o no, y que quería que se fuera en lugar de hacer esto más difícil de lo que tenía que ser. Así que después de un rato finalmente se marchó y los dos seguimos llorando, pero al menos obtuvimos el cierre que necesitábamos. No sé cómo serán las cosas a partir de ahora, pero realmente necesitaba esta última reunión. No sé cómo explicarlo, pero realmente me hizo sentir considerablemente mejor porque sentí que me quité muchas cosas de encima. Tenía miedo de dejarlo ir sin haber tenido esta última conversación honesta, y ahora que la he tenido me siento lista para dejarlo ir. Actualización 3. Hola, actualmente estoy en proceso de divorcio. Hace unas semanas mi esposo finalmente respondió a los papeles de divorcio y no está impugnando el divorcio. También aceptó todos los términos con solo un par de modificaciones menores, así que solo tenemos que esperar a que pase el periodo de espera y entonces estaremos oficialmente divorciados. No hemos estado hablando mucho, nos hemos limitado a comunicarnos a través de nuestros abogados y nada más. No puedo decir que ya haya superado todo, definitivamente no, pero estoy tratando de superarlo, estoy tratando de sanar y estoy haciendo todo para mantenerme ocupada. También he logrado reconectar con mi familia en las últimas semanas. Supongo que cambiaron de opinión o algo así y se pusieron en contacto conmigo hace un par de días para decirme que lamentaban la forma en que se habían comportado conmigo antes. Dijeron que habían tenido una reacción impulsiva a lo que dije y que no habían entendido del todo lo que estaba pasando, lo cual me había hecho comportarme así y me había obligado a dar un paso tan drástico, pero que ahora que lo habían pensado se dieron cuenta de que no había estado tan equivocada, y que en lugar de apoyarme durante una fase tan difícil de mi vida, me habían estado alejando, y estaban realmente arrepentidos por eso.
Decidí perdonarlos y hemos estado tratando de arreglar las cosas hasta ahora, y ha ido bien. Así es como ha sido y espero que con el tiempo las cosas mejoren. Mi divorcio finalmente salió a principios de esta semana. He tenido sentimientos encontrados todo el tiempo y decidí hablar de ello aquí para poder expresarme con más libertad. Por supuesto, ya hablé con mis amigos y mi familia al respecto y todos me consolaron y me dijeron que ahora solo pensara en el futuro y esas cosas de siempre. Pero honestamente solo quiero pensar en todos los buenos momentos que tuve con mi esposo, con mi ex esposo para ser precisa. Sé que suena extraño después de todo lo que ha pasado, pero no quiero ser amargada con esta parte de mi vida. Si decido pensar en ello con odio nunca podré seguir adelante de verdad, así que he decidido recordarlo todo con cariño y dejarlo ir. No tengo intención de tener ningún contacto con él a partir de ahora y definitivamente ya no estoy enamorada de él, pero tampoco quiero odiarlo, si eso tiene sentido. Nada de esto ha sido fácil, pero tuve que hacerlo y estoy realmente aliviada de que todo haya terminado ahora. También estoy muy triste de que todo haya terminado, pero está bien, lo superaré. Solo sentí que debía decir esto y sí, ahora estoy esperando lo mejor.